Aquí vamos entonces a empezar la sesión en la que, como quedamos, íbamos a revisar el tema de OSPF versión 3 desde el punto de vista de la configuración, ¿correcto? Antes, no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer, tal vez algo que hayan revisado, lo que vimos en la parte teórica, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que pensaba hacer es ver en este caso sobre la topología que armamos la vez pasada, cómo es que se puede entonces activar las funciones de correspondientes a OSPF versión 3, ¿no? Un momentito que termine de cargar esto para poder empezar la práctica. Un segundo. Bien, ahí estamos entonces con la topología compartida, que es la que estuvimos revisando en las últimas sesiones, ¿no? Entonces, técnicamente esto está como lo habíamos dejado la última vez. No vamos a revisar todo, ¿sí? De pronto un par de áreas, ya que en general los conceptos son los mismos, pero es interesante pues empezar a ver, por ejemplo, la configuración basada en OSPF versión 3, ¿no? Empecemos por el área 0, ¿ok? Si tienen ahí alguna pregunta, inmediatamente me comentan. Por ejemplo, empecemos con este router 110. Vamos a ver. Vamos primero que nada a revisar la configuración que tiene actualmente de OSPF. Fue esto, ¿no? No tenemos más. Ya habíamos definido cómo es que todo esto funciona, ¿no? Entonces, para las interfaces, por ejemplo, vamos a tratar de hacer interfaces similares, pero en IP versión 6. Me refiero al direccionamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si chequeamos actualmente, tenemos la Ethernet 00 con la IP 192.168.0.110. Vamos a poner la IPv6. A ver, unos temas de acá primero. Recuerden que si, por ejemplo, yo quiero activar OSPF, ahí tenemos las dos alternativas, OSPF y OSPF3, pero si quisieras poner OSPF3, en este momento no tenemos problema. ¿Por qué? Punto uno, porque si ven a nivel de la configuración general, ya existe esta línea, ¿no? Que dice IPv6 única routing, ¿no? Normalmente no viene, dependiendo del modelo, a veces ya está. Hay que, en todo caso, asegurarse que esté. Si esto no estuviera, ¿no? Si quitamos este comando, entonces yo no podría poner config del router o SPFB3, ¿no? No tendríamos esa opción. Entonces tenemos que poner eso primero, habilitarlo, y entonces ya podemos poner SPFB3. Acuérdense que también es recomendable poner IPv6 ¿no? Que habilita pues el tema de ser en IPv6, ¿no? Para crear las tablas de reenvío, las tablas que corresponden de forma análoga a las que se conforman en IPv4, pero en este caso para IPv6. Ahora, no es un requisito, ¿sí? Ponemos entonces router SPFB3 1, que sería el proceso. Parece que ahí puedes poner, en este caso, al igual como SPF versión 2, un nuevo proceso cualquiera, ¿no? Ponemos uno por un tema de facilidad. Dijimos que lo primero que habría que hacer es el router ID, ¿no? Y el router ID ven que es un valor que tiene formato IP. Recordarán que en la configuración habíamos estado tomando estos valores, ¿no? Podríamos tomar eventualmente el mismo, total, son dos protocolos independientes, ¿ya? Podríamos tomar el mismo valor o, si desean, no pueden cambiar, ¿ok? Ese sería lo mínimo que habría que hacer, ¿verdad? Ahora tendríamos que ir a las interfaces. Entonces, chequeamos cómo hemos quedado en la configuración. Vemos que tenemos ahora los dos protocolos OSPF, SPF versión 2 y SPF versión 3.
Básicamente, si se dan cuenta, la diferencia nada más es que se le ha agregado el terminal B3. Entonces, el resto es lo mismo, ¿no? Ahora, los otros comandos, hay que ver, no necesariamente están siempre ahí. Hemos comentado, yo puedo en OSPF versión 2 poner el comando network y como ya saben, pues ahí activar las interfaces que correspondan, ¿no? En OSPF versión 3 hay un comando network. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ya es a nivel de las interfaces. Entonces, ¿qué habíamos quedado? Que vamos a habilitar las interfaces con IPv6. ¿Sí? Esas son las IPs actualmente a nivel de IPv4. Si vemos a nivel de IPv6, vamos a ver si es que hay alguna ya configurada, show IPv6 interfaz abrir. Vemos que efectivamente hay algunas ya configuradas, ¿no? Podemos usarlas o podemos cambiarlas, al final no importa mucho qué IP tengamos. Lo que sí recuerden que siempre en toda interfaz tenemos la IP del link local, que es la que empieza en F80, y tenemos la IP global, que ya correspondería pues al rango asignado por el proveedor, ¿no? Por el proveedor, por la llana, en fin. Ese valor, bueno, en este caso hemos elegido este, podemos utilizarlo sin ningún problema. Lo que habría que ver es que vamos a chequear la configuración de la Ethernet 00, se estaría comunicando con la Ethernet 0, perdón, con el router 114 también en la Ethernet 00. Vamos a ver el router 114 para verificar que ese direccionamiento IP está ok. Entonces vemos la interfaz Ethernet 00 y ahí vemos que efectivamente no hay una dirección IPv6, ¿no? Entonces, un primer paso sería que exista un direccionamiento, ¿no? Para poder lograr esta conexión perdón, entre el Ethernet 01 y el Ethernet 00. El Ethernet 01 también tiene una dirección, pero solamente es link local. El Ethernet 00 no tiene. La que sí tiene, probablemente, es la Ethernet 01 del router 112, ¿no? Que debe de conectarse contra este IP de abajo, ¿no? Del router 110. Vamos a hacer esas dos primero, ya que está configurada ya. Vamos a ver en el caso del router 112, la Ethernet 01. Vamos a ver la configuración interfaz Ethernet 01, ¿sí? No tiene tampoco, ¿sí? Entonces vamos a completar esa primero. Entonces ponemos por aquí el 110, ¿ya? Y ponemos por aquí el 112. Entonces vamos a hacer ese pequeño enlace. Pero como el 110 ya tiene ese valor, o sea, la configuración acá, yo pongo la interfaz Ethernet 00, esta IP es la que tiene. Entonces, vamos a hacerlo desde cero, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo ese ahí, vamos a hacerla del 112 desde cero porque es la que necesitamos configurar. Miren, punto uno. Por defecto no tenemos IPv6, obviamente. Entonces, si ustedes hacen el show IPv6, interfaz, video, van a ver que todo sale no asignado, ¿no? Entonces la Ethernet 01 es la que conectamos contra la Ethernet 00 del router 110. ¿Sí? Ahí está la conexión a través del switch. ¿Sí? Entonces, punto uno, les decía, la configuración puede ser tan simple en la Ethernet 01 como, por ejemplo, activar IPv6. Uno pone IPv6 enable, ya automáticamente uno está activando la interfaz en IPv6. Cuando hacemos el show IPv6, ahora ya aparece una dirección del link local. ¿Ven? Entonces, esa dirección, estar en el mismo segmento que la de Ethernet 00, el router 110, ya permite conectividad. De hecho, podemos hacer un ping, por ejemplo, y poner la IP del otro equipo, la de Ethernet 00 del router 110. Hacemos así nomás, por ser una interfase link local me va a decir desde qué interfase quieres hacer ping, porque técnicamente al no haber al ser, perdón, al ser direcciones no enrutadas, ¿sí? Puedo hacerlo desde cualquier interfase, ¿no? Que serían técnicamente del mismo segmento. Y lo que voy a hacer ping desde la Ethernet 01. ¿Sí? Y entonces hay respuesta, ¿correcto? ¿Quién está respondiendo? Está respondiendo en este caso el router 110. ¿A dónde? A su dirección de link local. Porque las link local se configuran automáticamente o eventualmente también se pueden configurar manualmente. Por ejemplo, yo podría venir a la Ethernet 01, donde estamos trabajando acá, y decir ahora IPv6 address F80, dos puntos, dos puntos, por ejemplo, 112. Como este es el router 112, le pongo el 112 y le pongo al final el link local. Entonces, es una dirección más fácil de identificar, ¿no? Porque, pues, como es la dirección 112, entonces yo puedo decir desde el router 110, darle ping al router 112. Me va a decir de qué interfaz tengo que salir, de la Ethernet 00, y voy a hacer ping sin problema. ¿Ok? Esa es la dirección del link local. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si me preguntas, quiere decir que están bien en IPv6. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vemos las direcciones globales, ¿no? Entonces, normalmente cuando el direccionamiento se hace de manera automática, como ustedes ven en las interfaces,
no sé, por ejemplo, la Ethernet 00 por acá, van a ver que la dirección MAC de este equipo, que se van a dar la dirección Ethernet 00, la interfaz física. Entonces ven ustedes que la interfaz física de esta de acá tiene la AABBCC 000000700, ¿no? Entonces la IP del link local va a tomar esos últimos valores, ¿no? Los últimos 4 bits, 000700, van a estar por acá, 000700, ¿ok? El 0 acá a la izquierda no se ve. Y se va a completar con F80, con el AABBCC, el bit número, que será ahí el 7, cambia, ya no es A sino el 0, y al medio se completa con FFF, ¿no? Ese era el tema del EUI 64, ¿no? Los routers pasa eso. Pero como acá yo lo hice manual, acá ya eso no funciona, ¿no? De hecho, primero lo hice así automáticamente y salió esta dirección, ¿no? Seguramente que la marca de este equipo es AABBCC y al final 000310, ¿no? Pero aquí ya luego ya la puse manualmente. Donde manualmente ya no se utiliza el EUI 64, se hace manualmente. ¿Ok? El punto es que en esta dirección, en la que se ha usado EUI 64, yo tengo entonces de esta dirección del link local que el equipo a nivel de multicast pertenece en este caso hasta 4 grupos, ¿no? Normalmente, normalmente pertenecerá al grupo, al grupo FF02 que es todos los hosts, luego al FF02 que es todos los routers, ¿no? Cuando el equipo tiene el enrutamiento habilitado, pertenece a este grupo, y luego estas direcciones que tienen que ver con las direcciones que se están asignando. En este caso, la última, FF02 FF00700, que son los últimos 24 bits de la dirección del link local, y de la dirección global, que se le ha puesto también, ¿no? FF02.2.1, F00, y los últimos 24 bits de la dirección que cae es 1, pues, ¿no? Entonces se pone acá 1. Esas direcciones son direcciones que permiten que en IPv6 se pueda detectar, por ejemplo, si hay una dirección duplicada, ¿no? O puede haber alguna respuesta cuando existe la necesidad de conocer, pues, la MAC address de algún equipo vecino, ¿no? Entonces, con esas direcciones, si hacemos acá el show IPv6 neighbor, yo voy a poder ver que efectivamente esa dirección, al menos la del link local, ¿no? Que es con la que estas comunicaciones se establecen, está ahí activa, ¿no? Igualmente, en este caso de acá, voy a ver que el show IPv6 neighbor, voy a ver que la F80-102 está aquí activa, ¿no? Miren que eventualmente la que se quedó primero va a estar siempre activa durante un tiempo, ¿no? Que era la 310, la que se puso automáticamente al inicio, ¿no? Hasta ahí activa un buen tiempo, ¿ya? Y bueno, ya eso es un tema interno con los mensajes internos de ICMP, el Neighbor Discovery, en fin, que hacen que los equipos pues, puedan aprenderse entre sí como una especie de una tabla ARP. En IPv6 no hay ARP y que la única forma de poder comunicarse entre ellos es a través de los mensajes de ICMP versión 6, específicamente Neighbor Discovery, ¿no? Con lo cual, las comunicaciones siempre se hacen por medio de su link local, ¿no? Y con eso, con esa información es que yo puedo entonces completar el direccionamiento ya con esa información yo recupero la dirección MAC address del vecino, que es importante. Con esa dirección MAC address le puedo ya crear la trama y lograr la comunicación entre dos equipos IPv6. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Están oyendo? Espero. Por mi parte, todo bien, profe. Sí, ya listo. Entonces, como ya tenemos conectividad en IPv6, es conectividad, miren, solamente a nivel de link local, vamos a preocuparnos de la conectividad a nivel de regiones globales, ¿no? Porque finalmente son las enrutadas. Si yo hago un IPv6 router, inicialmente no voy a tener nada, solamente las interfaces conectadas. Igual, en nuestro equipo, si hago un show IPv6 router, no voy a tener nada, porque aquí ni siquiera tengo global, solamente tengo la dirección multicast, ¿sí? Y acá tengo la dirección, en este caso, la que sería el equivalente a la dirección default, ¿no? A la ruta default. ¿Por qué? Por un tema que este equipo está haciendo vecindad. Normalmente los equipos, vamos a abrir el nombre,
Este equipo, por ejemplo, no tiene el enrutamiento habilitado, entonces está funcionando solamente como host, ¿no? Entonces, al funcionar como host, él básicamente recibe del equipo que está configurado como router, recibe, por ejemplo, la ruta default, ¿no? Entonces, este equipo que es el 0700, según habéis visto por acá, ¿eh? El 0700, es el default gateway de este equipo, ¿no? Entonces, para que eso funcionaría así en todas las PCs de ese segmento, ¿no? Basta que en un segmento de red yo ponga a una interfaz LAN una dirección global y automáticamente este equipo va a empezar a enviar sus mensajes de router advertisement, ¿no? De hecho, lo vemos por acá. Esos mensajes llegan a los hosts, a los terminales, y esto aprenden, ¿verdad? Entre otras cosas, el prefijo, ¿no? Se autoasigna a una dirección global y a su vez aprenden también la ruta default, ¿no? Por eso dice acá la ruta default ha sido aprendida como por ND, que es ND es Neighbor Discovery, ¿no? Discovery. Ahora no tenemos la ruta global, porque aquí habría que hacer, bueno, no es la idea, ¿no? Pero más o menos para que lo vean. Interfaz está en 0.1. Ustedes pueden también decir acá IPv6, ahí vamos a agregar IPv6 address y decirle autoconfig, por ejemplo, ¿no? Que sería básicamente como si se tratara de un host. Acuérdense que en este equipo, ¿no? Como acabamos de ver, no está habilitado el unicast routing. Entonces, no somos un router en IPv6, ¿no? Entonces, al hacer el IPv6 address autoconfig, este router en interfaz trans 01 es como si fuera una PC, ¿no? Que eventualmente estaría recibiendo direcciones. Y de hecho, acá ya lo recibió, ¿eh? Ya recibió la 2001 DB8 ABC, perdón, ABC 1 2.2.112. Esta dirección antes no la tenía. Ahora se ha autoasignado. Miren que se puso 112 porque como yo le había puesto acá la link local 112, entonces eso genera que esta interfase, show IPv6, interfaz Ethernet 01, vamos a ver que ahora solamente tiene una sola dirección que en múltiplas la representa en este segmento, ¿no? No como esta que tiene dos, ¿no? Pero esta porque tiene dos, ¿por qué? Porque tiene una con la link local, que es esta de acá, y tiene otra que es manual con la global. Entonces tiene dos. Acá, ¿no? Él sabiamente dijo, bueno, como yo tengo la link local, F80-112, me pongo global, me pongo esta, donde el prefijo la aprende de acá, ¿no es cierto? 2001 DB8 ABC1, la aprende de acá, ¿sí? Ahí está el prefijo. Y la parte del host la saca ya no de la MAC address, sino de donde la saca de la link local, ¿no? Es como un host, ¿ya? Pero, y en todo caso, si yo hago un show IPv6 router, ahora sí, tanto la dirección de la red, aprendida por Neighbor Discovery, como también la ruta default aprendida por Neighbor Discovery, ¿no? Y como te fuera una PC, yo podría ya tener conectividad a nivel global, ¿no? Pero bueno, esa no es la idea. La idea es que yo habilite IPv6 Unicorn, porque miren, si yo pongo acá router SPFB3, ¿no? Uno, no va a funcionar. Entonces yo tengo que habilitar. No se olviden de esto, miren, yo acá solamente pertenezco al grupo de todos los hosts, ¿verdad? Cuando yo pongo IPv6 Unicast Routing y doy de nuevo ese comando, entonces voy a ver que ahora ya no solamente pertenezco a todos los hosts, sino que ahora también pertenezco a todos los nodos, ¿no? Y como pertenezco a todos los routers, IPv6 router, ahora, por ejemplo, la ruta default ya desapareció, ¿no? Porque ahora yo ya puedo crear mis propias rutas. Pero la interfaz sigue con ese IP, ¿no? Entonces, normalmente, pues, una interfaz en un router, como tal, no tiene un IP autoconfigurado. Yo tengo que hacerla manualmente. Me voy a la interfase Ethernet 01 y le digo, vamos a ponernos la dirección IPv6 address, la global que corresponde, ¿no? Que sería, pues, vamos a ponernos la misma que teníamos, ¿no? Vamos a ponerla manualmente, pero ahora, distinto, 112. Y está copiado solo por ejemplo. Ok, entonces vamos a ponerle pues otro valor, ¿no? A ver, denme aquí un segundito. Muy bien, listo. Entonces, vamos a poner otro valor porque siempre las direcciones quedan ahí, por lo menos para iniciar aquí. Entonces, no importa, le damos otro valor. De hecho, esta tenía la ABC, vamos a ver qué le pusimos a esta de aquí. Tenía la ABC 11, ¿no? Vamos a poner esta de acá ABC 12, ¿listo? Y ya con esa la dejamos, ¿no? Entonces, si vemos ahora las IPv6 asignadas,
show IPv6 interfase Ethernet 0.1, tenemos entonces, miren que está la que se autoasignó, que va a quedar ahí, y la que yo le acabo de asignar manualmente, ¿no? Siempre en IPv6 pasa eso, ¿no? No es como IPv4 que la IP la reemplaza inmediatamente, ¿no? Siempre, ¿por qué creen? A ver, como pregunta, de repente alguno lo sepa, ¿por qué creen que pasa eso, no? Las link local que habían, se tienen ahí un momento, así como también las globales, ¿no? Si las aprendo, no es que se borren inmediatamente, sino que permanecen ahí durante un momento. Por ejemplo, acá ya la global, perdón, la link local que había autoconfigurada ya se borró, ¿eh? Ya se borró. De hecho, ven que acá al principio, cuando le asignamos la link local, estaba con este valor 310, ¿no? 310. De ahí se le asignó manualmente, le pusimos la 112, ¿no? Y luego quedaron ambos valores, ¿no? Creo que acá está, ¿eh? Quedó acá la 112, pero a nivel de la interfase, acá teníamos la 112 por acá. Ah, lo que pasa es que este empezó con ese valor, ¿no? 102. No, no la hicimos autoconfigurada. Acá fue donde la hicimos autoconfigurada, ¿no? Aquí tenía el valor y tenía dos link local temporalmente. Vamos a ver, ¿eh? Acá tiene una link local. Acá también tiene una sola. Acá tenía dos, ¿eh? 112 y 310. O sea, de hecho pude ver aquí lo que él me enviaba, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que eso se da? ¿Por qué es que las secciones IPv6 no se eliminan inmediatamente? ¿Ya? De hecho, ahí todavía no tiene su tabla, ¿no? Pero después de un tiempo se va a eliminar. Sí, en general eso pasa para que si tú, por ejemplo, tenías una IP y ya tenías vecindades establecidas con esa IP, conexiones, etcétera, cuando tú le agregas una IP, no le cambias, le agregas una IP, significa que las conexiones antiguas todavía van a poder darse durante un tiempo al menos, ¿no? Entonces ahí hay ciertos parámetros, ciertos timers que sirven para que esos valores bueno, en general, esas direcciones, ¿no? Se eliminen después de cierto tiempo o persistan, ¿no? Entonces, en general eso es bueno, ¿sí? Porque evita que la conectividad se pierda, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, el punto y el objetivo era tener los dos equipos ya conectados por sus direcciones IPv6 globales. Entonces, además de la dirección local, yo ya puedo hacer ping a la dirección global, ¿no? Cuando haces ping a la dirección global, no tienes que poner la interfase, es una dirección que está siendo creada específicamente para global y ya tenemos conectividad sin problema, ¿no? De global a global. ¿Preguntas? ¿Está ahí? Entonces, si no hay preguntas, quiere decir que pues, la parte IPv6 la dominan, ¿no? No hay, en este caso, dificultad para identificar una línea local, una global. Recuerda que también están las unique local, ¿no? Las unique local, que son del rango FC, y bueno, ahí también FC, FD, ahí también, básicamente son direcciones también ruteables, ¿no? Pero se utilizan para tener alcance interno nada más dentro de una organización. Las globales, en cambio, son, como su mismo nombre lo indica, de alcance global y las de link local son de alcance por segmento. ¿Ya? Bueno, ya tenemos entonces trabajando en la IPv6, ya tenemos conectividad entre ellos, escuché con una breve introducción. Habíamos configurado OSPF en un lado, vamos a configurar OSPF en otro lado, luego hacer OSPF V3. Uno, el proceso no necesariamente tiene que ser distinto o igual, puede ser cualquier valor, y le ponemos 112 de router ID, ¿no? Y para hacer la habilitación, ponemos acá en la interfase Ethernet 01 el comando eh, para habilitar OSPF3, le pido OSPF3, luego el número del proceso. Ahí tenemos que decidir si es que la adres family es IPv4 o IPv6, ponemos IPv6. Antes de poner IPv6, bueno, ya lo hicimos, pero no, vamos a poner el IPv6, después vemos lo otro. IPv6 y le ponemos el área, ¿no? Que estamos en el área 0, ¿no? Ese mismo comando tendría que ir en la interfase del otro lado, ¿no? En la interfase del router 110. Lo ponemos acá, interfase Ethernet 0, ¿qué? 000 y ahí le ponemos el mismo comando, ¿no? Ponemos el mismo comando, lo tipeamos, OSPF3, 1, IPv6, área 0. ¿Ok? Lo que tenemos que esperar es que se establezca la vecindad. Recuerden que, bueno, por defecto es Ethernet, así que están en misiones broadcast. Seguramente le toma un tiempo hasta la elección del tema del DR. Es básicamente la misma idea que en OSPF versión 2, ¿no?
Vamos a hacer un show, entonces, OSPF B3, y ahí le decimos, ¿qué le decimos ahí? ¿Qué queremos ver? Ver los vecinos. Le decimos neighbor, y ponemos, en este caso, eh, vamos a poner por, ahí recién se establece la vecindad, ¿eh? Se demora un buen rato, pero se estableció la vecindad. ¿Ok? Entonces, ponemos aquí show OSPPB3. Miren que podemos poner el address family, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo KIPv6 y ahí puedo poner ya los neighbors, ¿no? Los neighbors, los vecinos. Y ahí vamos a tener como respuesta, pues, los vecinos en IPv6. Hacemos lo mismo por acá, show CPPV3, IPv6, neighbor, ¿no? La vecindad, el 112, el 110 quedó como BDR, ¿no? El 112 quedó como DDR. Básicamente por el router ID más alto. Miren que cada interfaz tiene un ID, un número de interfaz, y el time, el tiempo que pues va corriendo, según los timers por el tipo de interfaz, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos la vecindad hecha, ¿no? Miren que como no hay otra red, no tendríamos más rutas, ¿eh? Básicamente la red conectada y las interfaces, eh, digamos, locales, ¿no? Entonces, vamos a hacer ruteo. Para hacer ruteo, ahorita tengo entonces esta comunicación entre todos los señores de acá, router 110, 112, y ahora vamos a habilitar este segmento de acá, entre el 110 y el 114, ¿no? Entonces el 110 toca a la izquierda y agregamos el 114. Entonces en el 114 tenemos que hacer lo mismo. Y ahí vamos a hacer lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa en el 114? Miren ustedes que en la interfaz de 0 del 114 no hay IPv6. ¿Eh? Entonces activo el unicast routing, pongo router SPF, P3, y le digo ahí 1, y le pongo el router ID 000.114. ¿Ya? Y luego digo, bueno, vamos a la interfaz de 0 y le digo ahí OSPF P3, 1, IPv4, ¿eh? IPv4 área 0, ¿no? Entonces, he habilitado ahí OSPF3 en IPv4. Ojo, se me escapó. Sí estaba el IPv6 habilitado, ¿eh? Voy a quitar ese IPv6 en ello, ¿ya? Entonces, vamos a quitar el OSPF3 también. Chutamos la interfaz, nuevamente. Esta vecindad del OSPF versión 2. ¿Está? Entonces, chequeamos la interfase, show running interfase Ethernet 00, porque eso que ha levantado el OSPF versión 2. Y miren, no hay IPv6 ahora sí. Entonces, ya tenemos, ya tenemos el equipo trabajando como router IPv6, ahí está, IPv6 única routing. Ya tenemos OSPF corriendo, ¿sí? Ahí está, OSPF versión 3 corriendo, ¿sí? ¿Está? Y lo único que nos queda es decir, bueno, vamos a habilitar la Ethernet 00 o OSPF3 1 área, ahí le ponemos IPv4 área 0, ¿no? Y viene lo interesante, dice, ojo, IPv6 no está habilitado en la interfaz. Entonces ahí uno se preguntaba, ¿no? ¿Y por qué me pide que IPv6 está habilitado si yo estoy habilitando OSPF3 para IPv4, no para IPv6? ¿Eh? Y es ahí donde yo les decía, ¿no? Una teoría que las vecindades establecen IPv6 por más que las direcciones que esté llevando son IPv4. ¿Ok? ¿Claro? ¿Preguntas? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, para que funcione, por lo menos tenemos que poner IPv6 enable, acuérdense, con eso se habilita la IPv6 de línea local y ya habilitamos el OSPF versión 3. En el 110 vamos a hacer lo mismo en el Ethernet 01. Entonces vamos a la interfaz Ethernet 01, vamos a ver primero qué hay. Interfaz Ethernet 01. Este ya tiene IPv6 enable, entonces yo ya podría decirle acá, vamos a la interfaz Ethernet 01 y decirle OSPF 31 IPv4 área 0. Entonces ahí debería establecerse una vecindad en OSPF3, también va a ser tipo broadcast, ¿no? Vamos a aprovechar y vamos a crear una loopback por ahí, una loopback 30, ¿ya? Y esa loopback 30 le vamos a poner una IP 30, 30, 31. 30, 30, 30, 30. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0.
¿ya? Es en este caso un IPv. Entonces a la interfaz loopback 0 y ahí le vamos a poner pues IPv3. Ahí ya recién levantó la vecindad, demora, ¿verdad? Entonces IPv3, 1, área, ahí sería IPv4, área 0. Ojo, ustedes tienen la loopback 30, es una loopback nueva que creo. ¿Ya? Dice, mira, no se puede. Tienes necesariamente que en la loopback 30 poner IPv6 enable por lo menos, para que tenga link local. Así ni siquiera haga vecindad. ¿Ya? Recién entonces ya lo puedo habilitar, por más que sea solamente para IPv4. Entonces, como la vecindad ya está, quiero ver las interfaces que se han habilitado acá, show SPF, ahí le dan sumando, le dan interfaces, ahí le dan enter, le dan también brief, y ahí ven que tengo en USPFB3 la letra 01, la que va para abajo, la 00, la que va a la izquierda, y la loopback 30, que es la nueva que acabo de crear. ¿Ok? Tiene que estar de tipo loopback. Entonces, en el router 114 que está abajo, yo ya podría ver en la tabla de rutas una ruta OSPFB3, que sería esta, la 30, 30, 30, 30. ¿Ok? Dos cosas. No hay ninguna diferencia respecto a las rutas OSPF versión 2. Sigue siendo una ruta O porque se aprendió dentro del área C. ¿Bien? Segundo, como la interfaz es de tipo loopback, por más que yo le puse máscara de 24 bits, en la loopback 30, ¿bien? Ahí está, la interfaz es de tipo loopback, entonces se propaga con su máscara 32, porque te aparece acá con máscara 32. Tendríamos que ponerle point to point para que cambie, ¿verdad? Y sea de tipo, sea de tipo se repite la máscara. Entonces vamos a ver si vamos a la loopback 30, o sea, con ese PFB3, ahí tenemos network, especificamos point to point. Pues al hacer eso, a ver, hay un reseteo de las rutas. Ahora vemos acá de nuevo el todas las rutas y ven, ya aparece con máscara de 24 bits. ¿Eh? Entonces, todo eso se, digamos, corresponde a lo mismo que se había propuesto para OSPF versión 2. Básicamente es lo mismo, por ahí nada más cambian los comandos un poco, ¿verdad? Pero después en general es lo mismo, ¿no? Pregunta. Miren que he compartido una ruta IPv4, ¿no? Vamos a hacer algo ahora. La misma ruta, la misma loopback que está en el 110, vamos a poner el loopback 30, vamos a ponerle un IPv6. Sobre el IPv6 adres 2001, dos puntos, 30, 30, 30, dos puntos, 30, barra 64. ¿Ok? Entonces la IPv6, y como esa interfase no está activa en USPF para IPv6, no la va a publicar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner USPF3, 1, IPv6, área 0. Al hacer eso, entonces, esa loopback 30 que tiene el 110 llegará hacia el router 112 que está a la izquierda. Entonces vamos al router 112. Y aquí, de no tener todavía ninguna ruta recibida en IPv6, vamos a hacer el show IPv6 router, ahora ya tenemos la ruta OSPF con 2001, 30, 30, 30 barra 64. Miren que en todos los casos, el nethop, obviamente si es IPv6, el nethop es la link local del IPv6. Pero en IPv4, el nethop es la IPv4, la interfase por la que se recibe el mensaje, ¿no? La interfase del router que publica en todo caso el mensaje. Entonces, ahí estamos comprobando que OSPF versión 3 te permite hacer enrutamiento de rutas IPv4 y de rutas IPv6. ¿Preguntas, señores? Si quieren que repita algo, avisan. O sea, no se trata de ver nomás, hay que participar, preguntar. Si ustedes no lo han visto bien, me dicen, lo repetimos. Porque mientras más se van quedando callados y por ahí alguno lo entendió, yo sigo avanzando y después ya la diferencia va a ser mucha, ¿no? Y a veces ya no da tiempo para recuperarse. Por eso en esta sesión íbamos a ver todo lo que es el CPPB3, así que hay tiempo todavía. Todo está bien entonces, todos comprendieron la idea, ¿sí? Recuerden que he creado una loopback 30 en el router 110 para hacer las pruebas y le he puesto tanto una IPv4 como una IPv6. Si ustedes ven cómo quedó la interfaz de loopback 30, van a ver que su configuración duplica tanto direccionamiento como también IPv6 o SPFB3, ¿verdad? Bien, ok. Entonces, configuremos ahora el área 3 para ver las rutas OSPF interárea.
Aquí el router 114 tiene la Ethernet 01. Vamos a ver qué hay en la Ethernet 01, porque eso no lo hemos tocado todavía. Vemos que no tiene IPv6, entonces lo mínimo siempre va a ser poner IPv6 enable. ¿Ok? Luego vamos a habilitar OSPF, router OSPF v3.1, y vamos a ponerle el router ID que va a ser el 000. Eso ya está en realidad, ¿no? Ya está configurado al otro lado. Listo. Lo que vamos a hacer entonces es ir a la interfase Ethernet 01 y vamos a activarla en OSPF, OSPF v3, IP1, IPv6, área, y acá le ponemos el área 3. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo ahora en el 117 y en el 118. Entonces nos vamos al 117, 117, vamos a hacerlo todo de cero. Tenemos IPv6 única routing. Ponemos entonces la Ethernet 00. Primero habilitamos el protocolo de enrutamiento, router SPF331, router ID 000117, y le ponemos ahí interfaz Ethernet 00, le habilitamos IPv6 y lo activamos en IPv6 o SPPv3. Vamos a hacer algo ahí, ¿ya? No vamos a usar la configuración de OSPF3 más actual, vamos a usar la anterior, ¿se acuerdan? OSPF3.1, borramos, y aquí habilitamos IPv6 OSPF, ¿eh? OSPF, IPv6 router, OSPF, y ahí le ponemos el proceso 1, ¿ya? Ahí ponemos ahora sí el router ID 117, y simplemente nos vamos ahora a la interfaz de 00, y le decimos ahí IPv6 router OSPF, que sería, por ahí esa ya es, IPv6 SPF. Acá simplemente le decimos el proceso 1, y el área le decimos 3, ¿verdad? Sí, área 3, listo, área 3. Entonces debemos esperar que se establezca la vecindad ahí entre el Ethernet 01 del 114 y el Ethernet 00 del 127, con la pequeña diferencia de que esta configuración es distinta, ¿no? Hemos hecho esto nada más, ¿sí? Es diferente. Eh, Esa configuración, acuérdense, solo funciona con IPv6. Ahí tú no puedes saltar nada en IPv4, ¿ya? Entonces, técnicamente ahí solamente establecería la vecindad en IPv6. Miren que está demorando. Vamos a aprovechar en el 118 para hacer la configuración también, pero dejamos el 117 ahí a la expectativa que se levante la configuración, ¿no? En el 118 sí hacemos la configuración moderna, router SPFB 3.1. Hay que evitar primero el enrutamiento únicas en IPv6. Ponemos ahora sí OSPF 3.1, router ID 000118. Salimos en la interfaz, ¿qué interfaz? La Ethernet 00, ¿eh? Que está ahí conectada al área 3, la Ethernet 00. Le decimos que IPv6 enable, por lo menos, y le decimos OSPF 3.1 IPv6, acá sí tengo que especificar el address family, y le decimos área 3, ¿ya? Entonces, ahí, miren, este recién levantó contra el 118, levanté contra el 117, ajá, entonces quien no levantó en realidad es el 114, ¿no? Si quiero que faltó en el 114. Vamos a verificar el 114, 112, el 114, ¿verdad? ¿Qué faltó en el 114? Primero, ¿qué interfaz era? Era la Ethernet 01. A ver, vamos a ver qué pasa con la Ethernet 01. Verificamos la Ethernet 01, ahí está, OSPF 3.1, es que acá puse IPv4, tenía IPv6, ¿no? IPv6, o era ambos en realidad, muy bien. Ahí se va a levantar la vecindad contra los otros, y ahí está. Lo interesante de esta configuración es que aquí y aquí es la configuración nueva, y esta es la configuración antigua de OSPF3, que solo soporta IPv6. Bien, entonces, si vemos a nivel de vecindades, ¿no? Yo OSPF3, IPv6 neighbors, entonces tengo los dos vecinos, el 117 y el 118, que están ahí conectados, ¿no? De hecho, 117 es el DR, porque fue el primero que se configuró, ¿no? Arriba, miren que es el equipo que tiene la configuración antigua, ¿no? Segundo fue el 118 y tercero y último, porque recién lo habilitamos en PV6, fue el 114. ¿Ok? Entonces, ya están las vecindades, pero seguramente no hay rutas. De hecho, seguramente vamos a chequear. No hay rutas porque no hemos publicado nada, ¿no? ¿Ve? No hay una ruta publicada.
¿Y por qué no hay ninguna ruta publicada? Porque acuérdense que aquí esto lo activamos en IPv4, ¿no? No lo activamos en IPv6. Entonces la loopback 30 solamente se publica para acá en IPv6, porque aquí hay una vecindad IPv6. Pero para abajo se publica en la IPv4 la loopback 30. Yo tendría que aquí habilitar el enrutamiento IPv6 en este enlace, en estas dos interfaces, para que la ruta IPv6 que está acá y también la de acá, seguramente lleguen hasta acá y de aquí pasen para acá y pasen para acá, ¿no? O ya, vamos a hacer eso para hacer el ejercicio completo, porque no puede ser parte en IPv4, o está todo en IPv4, o todo en IPv6, o todo en ambos, ¿no? Entonces, la letra 001 del 110, al principio, en la letra 01, vamos a activar, vamos a verlo primero cómo está, luego running, interfase Ethernet 01, vemos que está en IPv4 nada más, entonces vamos a agregarle ahora IPv6. ¿eh? Entonces que es una tabla independiente por address family. Entonces acá le agregamos el IPv6. Y el 114 tendría que tener la letra 00 también el mismo comando, ¿no? Entonces, con el 114 y habilitamos la Ethernet 000, en la Ethernet 00, le habilitamos el mismo protocolo. Se va a establecer la vecindad en IPv6 y se van a aprender esas nuevas rutas. Ay, perdón, IPv4, pues. Aquí, IPv6, ¿ya? Y listo. Entonces ahora en IPv6 yo voy a recibir la red de la loopback 30 y también voy a recibir el otro segmento, ¿no? Del área 0. Entonces hacemos un show IPv6 router. Todavía no se establece la vecindad, tenemos que esperar un momento. Acuérdense siempre pues que cuando estas vecindades son de tipo, de tipo broadcast, el proceso de elección toma unos segundos. Entonces ahí tenemos que esperar eso. Una vez que se establezca la vecindad, ya tendríamos, como podrían ver ahí, si está pasando algo, por decir, del debug siempre va hacia mano, ya se estableció la vecindad. Entonces hacemos el IPv6 router, ahora ya está, ¿ven? La loopback 30 ya está, y este es el otro segmento del área 0. Los router 114 está en el área 0, las ve como rutas O. Pero ahora ese 114 se convierte en un ABR y pasa las rutas hacia el router 117 y 118, ¿verdad? Si vemos en el 117 o en el 118, un show IPv6 router, sabe que ahora aparecen las rutas como OI, porque están siendo publicados por la ABR, que es el 114, ¿no? Miren que la dirección del link local siempre es el netscope, ¿no? Siempre. Por eso que es buena idea siempre tal vez ponerla manualmente y ponerle 114 para saber que viene el router 114. Porque si no, su MAC pues va a generar una IPv6 link local difícil a veces de identificar, ¿no? Y lo mismo tendré en el 117. 17 también tenemos la dirección, esa dirección es una palabra, ¿no? La loopback 30, publicada por el mismo ABR, y la loopback, y perdón, el segmento creado en el área 0. Como rutas OIA. Bien, preguntas hasta ahí. Por mi parte no, profe, todo bien. Gracias. Ese tipo de confirmar. Siempre se me escapa ver cuál es tu nombre. ¿Cuál es su nombre? Discúlpame. Oscar. Oscar Morgado. Estás primero en la lista aquí en mi pantalla de Webex. Bien, Oscar. Entonces, bueno, no sé los demás, señores. Somos 15, creo, ¿no? Está bien, pueden hablar, no pueden hablar. De repente tienen problemas con el audio. Un mensajito no está de más. Sí, gracias, voy. Ok, gracias. Bien. Ok, entonces, ¿qué más quisieran ver? Por ejemplo, el tema de las bases de datos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la base de datos, bueno, ya es más complicado ver el tema de la base de datos? Acuérdense que este router 117 está con la configuración antigua, ¿eh? Así que más que con la configuración antigua, tenemos que la posibilidad de ver los comandos, ¿no? Entonces sería show IPv6 o SPF, por ejemplo, database. ¿eh? Entonces, miren, por ejemplo, que los nombres cambian un poco, ¿se acuerdan? El interarea, ¿no? El prefix, ¿no? Cambia un poco, tenemos el link, que serían los nuevos, ¿no? Bueno, si acá le pongo en la base de datos, ahí la ven, ¿no? Entonces tenemos el de tipo 8, ¿no? El link state, y tenemos, y acá pues, están básicamente las del área, ¿no? Pueden ser que son mensajes complementarios.
están en este caso generados por los enlaces generados por las IPs del local, ¿no? Los networks, ¿no? Generados por el ABR, perdón, por el DR, ¿no? Y los IA generados pues, por el ABR, ¿no? Están las redes que se aprenden de los procesamientos. ¿Ya? Entonces, ya habiendo visto la DBCP versión 2, esto nos parece un poco más familiar con los cambios que suelen haber, claro está, ¿no? Eso en cuanto a la base de datos, miren que si yo utilizo el comando show spfb3 en el database, también veo la información, ¿no? Entonces, de alguna forma, la configuración es equivalente, ¿no? Conduce a lo mismo, a pesar que aquí yo no configuré con los comandos nuevos, ¿no? ¿Ves? Igual, por ejemplo, en este 118, acá hice la configuración nueva, usando USPFB3. Sin embargo, si pongo show IPv6 SPF database, tengo resultados también similares, ¿no? Entonces, las configuraciones son equivalentes, o el único defecto que en la configuración de IPv6 antigua no hay forma de agregar o de activar la interfase para que publique rutas IPv4 en OSPF3, ¿no? Entonces, acá solamente puedes poner esto. IPv6 o SPF1 hay 0. No hay un IPv4 o SPF1 hay 0. No hay eso. Entonces acá tenía que usar OSPF versión 2 necesariamente, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, entonces aquí, por ejemplo, está ahora el tema de la redistribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá teníamos un enlace EIGRP. Acá sería el 1.0 y el router 100. Vamos a ver si lo hacemos también en IPv6. Vamos a cerrar todo. Cerrar todo. Vamos al 100, vamos al 118. Y aquí en el 118 vamos a ver la configuración de EIGRP, ¿no? Entonces, en RP está con el IGRP antiguo. Ojo, ¿no? Entonces, en el IGRP antiguo, entonces el router de IGRP 100 y ponías un address family, no había address family para IPv6. ¿No? Entonces, aquí lo ideal es poner el IGRP nombrado. El IGRP nombrado sí puedes hacer, ¿no? Sin embargo, había también la opción de usar IPv6 router de IGRP, que hacía la configuración de IGRP en IPv6 de la forma antigua, ¿no? Entonces ahí te obligaba a hacer una doble configuración. Versión clásica para IPv4 y esta para IPv6, ¿no? Entonces, vamos a usar esta pues, ¿no? para recordar por ahí. No la habían visto de repente, o no, acá está. Simplemente ponemos IPv6 router IGRP. Acá también IGRP se utiliza el concepto de router ID, acuérdense, 000 ¿no? Básicamente era eso lo que había que hacer. Luego íbamos a la interfase serial 1.0 y ahí vamos a poner IPv6 enable y ahí le diríamos IPv6 EIGRP 100 y lo activamos en EIGRP, ¿no? Entonces, desde la forma antigua de hacerlo, ¿no? Vamos al router 100. Vamos a ver si el router 100 está con la versión clásica o está con la versión nombrada. Está aquí, lo vamos a configurar para verlo de vista. Y vamos a ver cómo está para show config. Está también la versión. Vamos a hacer la versión moderna, ¿no? La versión nombrada. Básicamente para hacerlo más interesante. Entonces, colocamos el IGRP 100 y ponemos router IGRP, que se cayó la IPv4, ¿no? Router IGRP CCNP y le ponemos Address Family IPv4, única, sistema autónomo 100. Y ahí pongo el mismo network 0000. Ahí ya debería levantar la vecina, ahí levantó, ¿no? Entonces la versión nombrada conversa con el IGRP clásico, IGRP 100 que pusimos por acá. Bueno, ya estaba en realidad, ¿no? Con esto. Pero ahora hacer que en el mismo IGRP nombrado, unidad de familia IPv6, converse con la versión antigua de IGRP para IPv6. Entonces decimos únicas, sistema autónomo 100 también. Tenemos que activar IPv6 única routing primero. No lo hemos hecho. Entonces acá tenemos que poner IPv6 única routing. Ahora sí volvemos a la versión nombrada. Vamos a la de family IPv6 y, y a ver, ¿quién se acuerda cómo se activa IPv6? La versión nombrada.
punto 1, ¿no se acuerdan? Entonces, la interfaz sería el 2.0, ¿ya? Le decimos IPv6 enable. Antes de hacer esto, vamos a chequear la configuración que tiene. Ya sería el 2.0. Los show también interfaces serían 2.0. Tiene IPv6. Entonces, si hacemos un show RP, family IPv6, hacemos ahí interfaces, pues no tenemos ninguna interfaz activa en IPv6, ¿verdad? Entonces, me voy a la interfaz, sería el 2.0, sería IPv6 enable, y miren que levanta la vecindad en IPv6, ¿no? Entonces, cuando veamos el show, ya aparece la señal 2.0 activa. Entonces me dirán, ¿y en qué momento le dije que la active? Momento. Dije, usted nombrado, es muy interesante. Eh, Basta que ponga acá add family IPv6, todas las interfaces que tengan IPv6 en ese router se activan. En cambio, en IPv4 tengo que poner el comando negro, ¿no? Es un poco la herencia del modo clásico. En cambio, IPv6, todas se activan por defecto. Más bien, si quisiera desactivar, tendría que entrar en interfaz por interfaz y ponerle passive interface, por ejemplo, ¿no? Interesante, ¿verdad? Bueno, el punto es que aquí se publicaba esta 888, creo que es la loopback 8, vamos a ver. Entonces, sí, la loopback 0, ¿ya? Entonces vamos al loopback 0 y le ponemos un IPv6 ahí. IPv6 address 2001 888 2.8.8 barra, barra, y barra 32, barra 128, perdón, barra 128. Vamos a quitarse un tema en IPv6, no puedes ponerlo ni modificarlo, tienes que borrar primero para luego. Y esa dirección estará activa automáticamente. ¿Eso qué significa? Que yo acá en el 118 podría poner el show IPv6 router y aquí ya aparece por IGRP la 8888. ¿Bien? Simplemente puse IP en interfaz y automáticamente se activa en IPv6, ¿no? En cambio, en el IPv6 IGRP antiguo, ¿no? Clásico, podríamos decir así, hay que poner interfase por interfaz de comando. El modo nombrado, no. El modo nombrado, basta que yo ponga el address family de IPv6 y automáticamente todas las interfaces IPv6 se activan, ¿no? Entonces, si hacemos el show de las interfaces de IPv6 activas, ya tenemos las dos, ¿no? La serial y la loopback. ¿Ok? ¿Preguntas? Hay preguntas. Bien. Entonces, ¿para qué habíamos hecho esto en IPv4? En IPv4 habíamos hecho esto porque en el router 118 habíamos hecho que las rutas de IGRP se redistribuyan hacia USP versión 2, ¿no? Actualmente en el router 118, si vemos en IPv6, tengo rutas de IGRP, solo esta, que podría redistribuirla. De hecho, esta viene acá del router 100, vamos a sacar el router 100 ya de lado. El router 100 publica esta ruta. Entonces aquí se hace la ruta IPv6 2001 8888 barra 128, ¿no? Se publica hacia acá y la idea es que la redistribuye hacia adentro del área. Entonces, si vemos en el área 3, en este momento el 117, para la ruta no ve esa ruta porque él tiene OSPF solamente, ¿no? Y él solamente ve las rutas que vienen del área 0. Yo tengo que en el router 118 redistribuir la ruta IGRP para que pase el área 3 y llegue a los router 114 y 117. Entonces, en el router 118 hacemos eso, ¿no? Pero con USPF versión 3. ¿Cómo es con USPF versión 3? Vamos a ver acá hasta el address family IPv6 y vemos los comandos. Y ahí vamos a ver el comando, ¿no? OSPF3, el address family IPv6, y ahí tenemos el comando redistribute. ¿Eh? Redistribute, yo voy a redistribuir IGRP 100, el sistema autónomo 100, y le digo, por ejemplo, bueno, aquí OSPF3, por ejemplo, no hay la opción subnets, ¿no? Que es un concepto antiguo porque pues antes habían redes classless y classful, ¿no? Hoy ya nada es classful, así que todo es classless, que no tiene necesidad de incidirse. Lo que sí, por ejemplo, se pueden incluir las redes conectadas, ¿no? Por ejemplo, este enlace se puede incluir, aunque como no es ruteable, no tiene sentido que se ponga, ¿ya? Pero si quieren lo pueden poner. La métrica, podemos poner una métrica semilla, podemos cambiar tipo de métrica de tipo 1 a tipo 2.
podemos marcar con un tag o podríamos hacer un roadmap para hacer filtros y decir qué ruta quiero filtrar y que no. Hay solo una ruta, ¿no? Solamente la 10, o perdón, la 888 la vamos a redistribuir hacia OSPF, ¿no? Entonces vamos a ponerle métrica 888, solamente para diferenciarlo de alguna manera. ¿No? Entonces si hacemos el show OSPF database, acá vemos que ya aparecen los LCA de tipo 5, ¿eh? Y ahí está el prefijo que tenemos publicado. Entonces ya apareció un nuevo, ya no es un nuevo, ya lo hemos visto antes, pero ya vemos que aparecen los LCA de tipo 5. Y en el otro 117, si vemos ya la tabla de rutas, ahí podemos ver que aparece la OE2 con métrica 888. ¿Verdad? Igualito que como ocurre con IPv4, en este caso con SPF versión 3. ¿Una pregunta? Distribución y el resultado. ¿No hay preguntas? Entonces, me quedo tranquilo de que ya los temas de OCPF versión 2 nos han servido para entender más rápido OCPF versión 3, ¿verdad? Porque me acuerdo que cuando vimos OCPF versión 2, por ahí que me hicieron alguna que otra pregunta, por lo menos. Entonces, ya lo repasaron, ya lo vieron, ya vieron que básicamente es lo mismo. El comando al final es básicamente el mismo, ¿no? Vamos a ver cómo quedó. Si comparamos, la de OCPF versión 2 queda así. Aquí le puse Netflix 100, subnets ya no hay. Aquí preferí ponerle 888, pero es lo mismo, ¿no? Lo que sí ven es que en OSPF no hay address family porque todo es para IPv4. En cambio, que en OSPF3 tengo configuraciones que solo afectarán a las direcciones de las rutas IPv4 o IPv6. De hecho, este solo tiene IPv6. Pero, por ejemplo, el router 114 tiene IPv4 y IPv6, ¿no? ¿Explicar? Tiene IPv4 y IPv6 porque aquí activé los dos protocolos en por lo menos una de sus interfaces, ¿no? Entonces yo podría poner acá redistribución por acá, sonorización por acá, o ambas cosas en ambos lados, ¿no? Bien, tener en cuenta eso. Bien, entonces, como yo genero acá estos LCA de tipo 5, vamos a irnos acá al 112, que es el más lejano, y si vemos en el 112, show IPv6 route, vamos a ver que ahí aparece la ruta generada por el LCA de tipo 5. Recibimos en show SPFB3 la base de datos. Vamos a ver que la base de datos crece un poco, ¿no? Crece un poco. Tenemos, por un lado, los LCAs del área 0, de tipo 1 o 2, ¿no? Tenemos las rutas interárea, mensaje en todo caso, interárea. Tenemos los intra-área, ¿sí? Y los de tipo link, que son los dos nuevos dentro del área. Tenemos los de tipo 5, ¿no? Tenemos los de tipo 5. Miren que la base de datos como que se hace más compleja, ¿no? Se hace más compleja. Hay que, si queremos verlo bien, hay que repasar la de OSPF versión 2, que decimos detallada, y compararla con esta. Básicamente es identificar los mensajes, ¿no? De dónde provienen, y según eso poder hacer el cambio correspondiente, ¿no? El cambio de chip correspondiente entre la base de datos de OSPF versión 2 y la de OSPF versión 3, ¿no? Entonces, si queremos ver, por ejemplo, qué pasa ya en este router de acá, para poder ver algo tenemos tiempo todavía, algo de los NSA de tipo 7, ¿sí? Vamos a poner aquí por lo menos un equipo, ¿sí? El 111 para conversar con este 112, ¿ya? En IPv6, ¿correcto? Entonces, en este 112 vamos a agregar una interfaz tran 00, IPv6 enable, y lo vamos a activar CPF1, IPv6, área, y acá ponemos área 51. ¿Eh? Entonces, ¿eso para qué me sirve? Me sirve para tener otro ADR y acá tener por lo menos el router 11. ¿Ya? No voy a agregar todo lo que lo que queremos poner en el router 11, ponemos IPv6 única routing, ponemos router SPFP31 área, que es CPP1, router ID 000111, salimos, interfaz con 00, IPv6 enable, no necesito ponerlo en IP manualmente, y con eso, bueno, primero tengo que esperar que se establezca la vecindad para poder ver si ya recibo las rutas que tenía en el 112, ¿no?
mientras va apareciendo ahí algo más, de hecho también puedo jugar aquí con el 113. Con el 113 hacemos un poco lo mismo, pero con el PFB 31, router ID 000113, fase ¿qué? Esta fase Ethernet 01, PVC, no, o es PFB 31, IPv6, área 51, ¿no? Como tiene IPv6 hay que habilitarla, IPv6 enable, y ahora sí lo activamos. Ya establece la vecindad con el 112. Yo creo que acá el 111 nos faltó algo, porque creo que todavía no va. Sí, claro, nos faltó algo. Interposición 00, entonces IPv3, 1, IPv6, área 51. Ya está, un segundo. Bueno, lo que queríamos era ver ya las redes, por IPv6 router, ahí está la red redistribuida, ¿no? Entonces veo redes interárea, que viene del área 0, redes OE, que vienen del área 3, ¿no? Que vienen de acá. Entonces, si vemos ahí 111 la base de datos, pues ahí también vamos a ver que la base de datos tiene, ¿no?, varios tipos de mensajes. Entonces decíamos que una de las cosas que se puede hacer, vamos a hacer esta parte de acá también, ¿no? Aquí habíamos hecho, chequear acá en el 110, como lo hemos hecho en TV4, creo que hemos puesto rutas estáticas. Ajá. El tema es que tenemos que poner varias rutas estáticas. Podemos ver algún ejemplo usando filtro de rutas. Claro, podemos. A ver, pero en IPv6, ahí sí la pones difícil, ¿eh? Pero no, vamos a ver. Vamos a poner todas estas rutas, ¿ya? Entonces ponemos acá IPv6, route, pues ponemos acá 2001, 2.200.1.1, 200.1, barra 64, y le decimos que su folder sería, vamos a poner aquí, 10.1, vamos a ponerle aquí como si fuera, el 10.1 no lo tiene, para acá, uso el template va a salir, 10.1 está al otro lado de la Ethernet 02. Responde tu pin 10.1. No responde, así que pues es simplemente, simplemente es una ruta. Entonces, en esa interfaz Ethernet 02, vamos a poner, si queda su configuración, ensure interfaz bit, ensure run interfaz Ethernet 02, y en la Ethernet 02 agregamos una IP. Vamos a ponerle un IP de unique local, ¿verdad? Vamos a ponerle la PD 00.10, 2.1, 2.1 barra 64. Entonces, para crear las rutas estáticas, ponemos acá, para que nos acepta, PD 00, 2.10, 2.1, 2.1, 2.2. Entonces ponemos acá las rutas show IPv6 route. Ahí está, ¿no? La ruta estática sobre CPI, que en realidad no está activa, pero bueno, ya para que exista la red, ¿no? Entonces, siendo así, agregamos varias. Esas varias eran 201, 2, 3, 4, 5, hasta 7. Entonces, agregamos la 2, agregamos la 3, agregamos la 4, 5, agregamos la 6, agregamos la 7, ¿no? ¿Para qué agregamos eso? Para tener ahora en la tabla de rutas, por PVC route, varias rutas estáticas, ¿no? Hicimos en USPF versión 2, también teníamos varias rutas estáticas acá, ¿no? Bien. ¿Qué hicimos con esas rutas? Si vemos en USPF usamos el redistribute estático, ¿no? Y las metimos a rutas estáticas a USPF. Hacemos lo mismo acá. Entonces, vamos a router USPF 3 en IPv6 única, ¿no? Esto lo hace más rápido. Le decimos el redistribute static, ¿no? Y metric, pues 200, le ponemos igual. Entonces, cuando hacemos eso, acuérdense que se van a crear ahora LCAs de tipo 5 acá, ¿no? Como la base de datos, está, ya metimos como SPF como ruta de tipo 5, y esa ruta de tipo 5 se van a
guiar hacia toda la red, ¿no? Entonces ya en el 111, 117, ya debería tener esas rutas. Ahí está, ¿no? Otras, todas las rutas estáticas que metimos hace un rato, ahí están. En el 117 vale decir acá, nivel de 3, y en el 111 también deberían estar, ¿no? Porque pasan pues para todos lados, ¿no? Show IPv6 router. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en el 110? Hicimos la sumarización, ¿no? Podríamos hacer un ratito de compilación en OSP versión 2. Y ven la compilación. En OSP versión 2 dijimos, vamos a sumarizar todas las rutas 201. Ahí están las 201, 2, 1, 3, 1, 4, ¿no? En IPv6 tendría que poder hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, eh, hasta IPv6, IPv3, y ahí ustedes deben de tener comando similar, numeric prefix, ¿no? Para poder hacer lo mismo, ¿no? Eso en el caso de la sumarización para rutas que son aprendidas, ¿no? Vía redistribución. Que hay dos casos, ¿no? Uno que es la sumarización, por ejemplo, de rutas inter y otra que es la sumarización de rutas que son redistribuidas, vale decir, de OSPF tipo 5, ¿cierto? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque pues se puede generar ahí una confusión, ¿no? La redistribución va a ser, dependiendo del origen de las rutas, ¿no? Va a ser eventualmente diferente. Entonces, en este caso yo tengo las redes sumarizadas o las redes redistribuidas, para empezar, en el área 0, ¿no? Las estáticas, y las de IGRP que están en el área 3. Que bueno, es una sola red, no podemos, no se podría agregar más rutas, ¿no? Pero solamente es una sola, ¿no? Entonces, cuando queremos sumarizar, nos vamos al equipo que maneja las rutas. Recuerden, va a depender mucho del tipo de ruta. En este caso es un router interno. Se ha hecho la redistribución. Ahí es entonces donde podemos aplicar estos comandos, ¿no? Entonces vamos al router 110, este es, sí, 110. Entonces le ponemos ahí, para el caso nuestro, ¿no? Tenemos que emplear summary prefix, que es distinto al área ranch. Acuérdense que en la sumarización que se utiliza en un ABR, ahí usamos área ranch, ¿no? Entonces, esos dos casos son siempre necesarios diferenciarlos. Entonces ponemos aquí summary prefix y especificamos, ¿no? la ruta resultante. Miren que es distinto en IPv6. En IPv6 pusimos máscara 248, ¿no? Aquí se pone, de pronto podríamos llegar hasta el tercer byte. Vamos a ver la dirección, vamos a calcular primero la dirección. Esas son rutas estáticas. Entonces vamos a poner acá IPv6 route. Entonces podríamos incluir hasta acá, por ejemplo, ¿no? Claro que se podría ser más específico, ¿no? Pero bastaría con poner hasta ahí. Entonces ponemos 2001 y acá dos puntos, barra, acá sería 48, por ejemplo, ¿no? Entonces podría ser 50, ¿no? Podríamos ser un poco más específicos. Es más, incluso más todavía, porque después de 48, cada grupo, recuerden, son 16 bits, ¿no? Entonces el siguiente sería, después de 48 sería 52, y después de 52 recién vendría, ¿qué digo 52? Serían 48, agregamos 16, y pues no, no, el 48 va a 64 directo, ¿no? Pero serían 8 bits de pronto, ya no 16, 8 o 12 de repente, ¿no? Cada 4 bits es un número. Entonces, creo que con 12 sería más específico. Pero bueno, dejémoslo así nada más con 48. Ahí se puede poner, acuérdense que con esto funciona como prefijo, ¿no? Eh, perdón, como sumarización, pero también funciona como filtro, ¿no? Podemos poner ahí non-acnotals, por ejemplo. Entonces, acuérdense que si yo, por ejemplo, pusiera ahí 2.1, 2.4, ¿eh?
.64 y le pongo not advertise, ¿ya? ¿El resultado cuál sería? Que eso que estoy distribuyendo en el 110 podría venir al 112, ¿no? Y o al 111 en cualquier otra que reciba las rutas, ¿no? Y podríamos ver el resultado. Miren que el 4 no aparece. ¿Bien? Me voy del 3 directo al 5. Es decir, no sumarizó, no sumarizó, más bien se utilizó como filtro. ¿Verdad? Ahora, si quieres sumarizar, entonces ponemos acá 2002 puntos barra 48. No le pongo el no advertise y si veo el resultado, entonces ahora tengo esta dirección, ¿verdad? Y agrupa todos estos. Que es básicamente el objetivo de la sumarización, un poco reducir el tamaño de la tabla ruta, ¿no? Entonces, esos comandos de sumarización, tanto el summary prefix en un ASDR como el area range en un ADR, tienen siempre ese objetivo, ¿no? El objetivo de sumarizar o también el objetivo de filtrar usando la opción not advertised, ¿no? Cualquiera de las opciones es válida, ¿no? También se puede poner un tag, por ejemplo, en caso de que sea necesario. ¿Hasta ahí vamos bien? Eh, Sí, profesor. Supongo que para el default oriented es igual, ¿no? Que la versión de hiperversión ajá, 4. buen punto. Vamos a crear en el mismo 110 un default information oriented, ¿no? Miren que el objetivo era, pues, publicar la ruta default en IPv6, ¿no? Entonces, chequeamos acá la configuración de OSPF3, le damos acá IPv6 y vamos a ver si tenemos el comando, ¿no? Ya más o menos lo habíamos visto. Ahí tenemos el default information. Por eso preguntaba, ¿verdad? Viene ahí. Tienes el always para publicarlo siempre, sin ser necesariamente la ruta. Y podemos poner una métrica, ¿no? Vamos a poner una métrica, por ejemplo, 33, 323. Entonces, si vemos la base de datos, siempre todo eso genera ahí un efecto, ¿no? O sea, acá está el efecto. Ya generé SLCA de tipo 5. Y SLCA de tipo 5 ya viene a todo el resto, ¿no? ¿Les parece? Siempre acuérdense que ese default information genera un tag, ¿no? Genera un tag automáticamente. Eh, Eso obviamente se propaga por todo, ¿no? Entonces, hasta ese punto habíamos visto de que había un escenario en el que uno podía decir, bueno, yo no quería recibir, por ejemplo, rutas OIA. No, primero era bloquear las rutas externas, ¿no? Luego bloquear las rutas interáreas, ¿no? Por ejemplo, en este router, vamos a hacerlo acá nomás, por ejemplo, en el 112, ¿no? Entonces, que es una ABR, vamos a ver configuración. Por ejemplo, acá se hizo el filtrado no advertise usando Area Range, ¿no? Es una posibilidad también, ¿sí? A mí ya me surgió una duda. En el tema del filtrado, ¿cuál es la diferencia entre poner un prefix list al no advertise en una lista de distribución? O sea, cumplen lo mismo, ¿no? Filtrar pues, el segmento, pero ¿hay una diferencia o solamente es así como por gusto, digamos? A ver, en USPF versión 2 dices, o en general, En, en general, profe. ok, para ambos casos, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? Hacemos USPF versión 2, no es que haya un comando prefix list como tal, ¿verdad? Lo que hay es un distribute list, ¿sí? También hay también, o sea, tenemos, sí, básicamente distribute list, ¿ya? Aquí hay un tema bien interesante. De hecho, hay un capítulo más tarde donde se toca el tema para todos los protocolos, ¿no? Pero bueno, al momento, con Distribute List, tú lo que haces es tener una serie de opciones, ¿no? Esto nació, por ejemplo, con listas de acceso. Entonces yo empleo listas de acceso, ya sea estándares o extendidas, para determinar qué prefijos voy a bloquear, ¿no? Por ejemplo, pongo lista de acceso 100. De hecho, la lista de acceso siempre es digamos que lo preferente es hacerlo nombrado, ¿no? Para efecto de poder manejarlo mejor. Entonces, ponte que le puse un número 100 y luego le digo entrada o salida. Hasta ahí
ya el filtro estaría hecho. Pero adicionalmente yo puedo también especificar la interfase por donde voy a filtrar, ¿no? Pero digamos que lo mínimo es esto. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente lo que hace es decir que aquello que tenga en esta lista de acceso no lo voy a prender. Más que no lo voy a prender, no lo voy a mostrar en mi tabla de rutas. Sin embargo, en OSPF, como OSPF trabaja con LSAs y tienes una base de datos de por medio, esto no te va a afectar la base de datos. Por lo tanto, en la base de datos, el prefijo que hayas filtrado igual está ahí. No lo usará para mostrarlo, sin embargo, ese, ese prefijo seguirá propagándose y el siguiente equipo lo seguirá viendo. Entonces, técnicamente yo tendría de pronto que hacer pues este mismo filtro en todos los equipos para no verlo en la tabla de rutas, ¿no? Obviamente no habrá ruteo, sin embargo el prefijo estará en la base de datos, ¿no? Entonces, es un tipo de filtrado medio incompleto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente lo voy a seguir viendo, lo voy a seguir viendo en mi base de datos, ¿no? Pero bueno, al final el enrutamiento funciona con las tablas de rutas, y si no lo tengo en las tablas de rutas, igual no viene, ¿no? Ahí ya el tema es ver qué es más fácil, si es usar la lista de acceso, y ahí la lista de acceso se puede complicar, ¿no? Porque esa lista de acceso 100 tendría que tener, por ejemplo, en la dirección origen, acuérdense que en una lista de acceso extendida, tú utilizas la primera parte para la IP origen y la segunda parte para la IP destino, pero eso es cuando tú filtras tráfico. Cuando tú filtras rutas, ya no es IP origen IP destino, porque no hay IP origen IP destino. El campo del IP origen lo utilizas para validar el prefijo y el campo del IP destino lo utilizas para validar la máscara, ¿no? Entonces tu entrada en tu lista de acceso más o menos es así, ¿no? Vamos a poner access list 100 y le dices permit IP y ahí le pones, por ejemplo, por poner un valor, ¿no? 30, 30, ojo, en IPv4, ¿ya? Para no ser lo más complicado, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0. Entonces le dices que sea igualito a 30, 30, 30, 30. Y tu máscara 255, 255, 255, 55, igualito a 255, así. Entonces es una lista de acceso un poco extraña, porque esa no la podríamos usar, por ejemplo, para filtrar paquetes, ¿no? De tráfico. Esta lo que hace está comparando el prefijo y la máscara del prefijo. Entonces, si esa existe dentro de los mensajes, dentro de los LSAs, ese prefijo ya no se muestra en la tabla de rutas. ¿Ok? Esa es un poco la diferencia. En cambio, y bueno, ahí ya si queremos complementarlo, hacer la cosa más difícil, entonces cuando tú usas distributed list dentro del proceso SPF, que estamos acá, solution SPO, entonces estamos en SPF 1, entonces SPF1, entonces ponemos distributed, ¿verdad? Distributed list, y ahí ponías lista de acceso. Pero también podías poner prefix list, y digamos que eso ya es un poco más moderno, ¿no? En el sentido de que hacer esa lista de acceso muchas veces eran complicadas porque tenías que hacer una por cada prefijo de repente, ¿no? Entonces el tema no se maneja bien. Ya con prefix list uno puede usar prefix list, ¿no? Poner ahí el prefix list y luego puede decir in o out, ¿no? In era para lo que se prende, out era para lo que se envía, ¿no? Acá también se puede poner gateway, donde puedes especificar cuáles son los mensajes que provienen, o en todo caso, quiero filtrar los prefijos que provienen de ese gateway en particular, ¿no? Trantes, obviamente, ¿no? Entonces, esa es una opción. Pero digamos que un in sería suficiente, ¿no? Ahí ya puedes poner enter. Y al poner eso, lo interesante es que ya tú puedes crear tu prefix list, ¿no? Entonces, los prefix list son una estructura mucho más adecuada, pues, para poder hacer match con prefijos, ¿no? Entonces, podrías poner ahí, por ejemplo, 30, 30, 30, 30, barra 32 directamente. Entonces, con eso yo ya estoy diciéndole, si ese prefijo con esta IP y con esta máscara me llega, ese prefijo, el distribute list lo va a filtrar, ¿no? Lo va a sacar, ya no me lo va a mostrar. ¿Ok? Esa digamos que es otra forma de hacerlo, ¿no? Entre comillas más fácil porque no hay que hacer una lista de acceso tan grande. O, más allá de ello, esto puede ser mucho más fácil de manejar porque yo podría aquí, por ejemplo, poner máscaras variables, ¿no? Y decir, por ejemplo, 30, 30, 30, 0, barra 24, ¿no? O cualquier otra máscara que sea menor o igual que barra 32. Entonces, si yo tuviera cualquier subred, mejor dicho,
tuviera el prefijo 30, 30, 30, 0, y tuviera cualquier máscara entre 24 y 32, por ejemplo, ¿no? Podría ser filtrada, ¿no? Como comprenderán, eso en una lista de acceso es más complicado, ¿no? Que tendríamos de repente que jugar con la Wildcard Master, ¿no? Y bueno, eso es por hacer un caso. Pueden haber casos más complicados todavía, ¿no? Eso, como les digo, lo vamos a ver más adelante. De hecho, como ven, el prefix list por sí solo no hace nada, ¿no? Yo tengo que usar el distribute list para con el prefix list lograr ese resultado, ¿no? Entonces, esto lo puedo hacer en cualquier router y afecto solo la tabla de rutas de ese router. Pero los mensajes, ojo, van a seguir pasando, ¿no? En cambio, cuando tú estás en un ADR y, por ejemplo, haces el tema del area range, ¿no? Por ejemplo, acá, este no advertise, básicamente lo que hace es decir, ¿sabes qué? El LSA que contiene este mensaje no lo incluyas ya, ¿sí? Así que aquí sí estoy bloqueando, estoy afectando los LSAs. Y eso es bastante más potente, ¿no? Porque ya en el mensaje que se envía hacia el vecino, por ejemplo, hacia el 110, ya ese mensaje no llega. Es un filtrado a nivel de la base de datos, a nivel del USPF propiamente, ¿no? Eh, También existe la opción de poner, por ejemplo, área 51 y usar el filter list, donde yo puedo usar prefix list para hacer algo parecido. Eso es con filtrado puro, ¿ya? Entonces, el tema del filtrado tiene, pues, digamos que es una parte muy, muy importante, ¿no? Dominarlo, ¿correcto? Pero vamos de a pocos, digamos. Hay un capítulo donde se ve toda la parte de filtrado exclusivamente para todos los protocolos, ¿no? Lo bueno es que en general este distribute list funciona en todos los protocolos, así que basta que lo hagas en uno, los demás protocolos básicamente tienen el mismo esquema de trabajo. USPF es un poco especial, ¿no? Porque USPF tiene este nodo advertise y tiene este filter list. Entonces, en esos casos, pues, OSPF tiene ahí un plus que hay que saber diferenciarlo del resto de protocolos, ¿no? Los cuales sí con Distributed List, pues, son más que suficiente trabajar, ¿no? Ahí. Aparte de las cosas más complicadas, Distributed List también trabaja con roadmaps, ¿no? Y en el roadmap también, bueno, ahí tú ya puedes crear un roadmap y puedes usar listas de acceso, pero muchas otras cosas más, ¿no? Aunque usualmente listas de acceso y perfil list, ¿no? Entonces ahí ya viene un tema de con qué permites y con qué deniegas. Entonces, por ejemplo, hace un rato yo puse un prefix list y ese prefix list lo puse permit, ¿no? Pero el prefix list también le puedes poner deny. En cambio, cuando tú usas roadmap, el roadmap es el que hace el permit o el deny, por ejemplo. Y ahí usualmente las listas de acceso o los prefix lists básicamente son permits, ¿no? Salvo que quieras ver algo más complejo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que podría mencionarse, ¿no? Todavía estamos a tiempo para ver eso, más adelante, pero a su pregunta, pues eso es lo que puedo pasó el tiempo. Entonces, lo que yo quería acá era, así es que estamos todavía a tiempo, 111, vamos a ver si se efectuó la tabla, yo diría que no, ahí está la tabla tal cual. Entonces ahí la idea era que el ABR, que es el 112, lo usemos, lo cambiemos, ¿no? Para hacer un router o un área stack, ¿no? Entonces en IPv3 y en IPv6, vamos a ver si ahí tenemos esa configuración. Entonces le decimos área, le decimos ahí el nombre de área, en este caso el área 51, ¿eh? Y ahí tenemos el tema del stack, ¿ya? El tema del stack, entonces al configurar esa área, aparece que todos los otros routers de esa área, el 111, el 113, tendrían que hacer lo mismo. Entonces vamos al 111, hacemos lo mismo, vamos a IPv6 únicas, y le decimos área 51 stack, ahí va a levantar la vecindad nuevamente, que seguramente ya se había caído. ¿Eh? Ahí está, levantó. Luego en el 113 lo mismo, 113, hacemos show running SRO, el terminal, y le decimos aquí en OSPF que el área 51 está, ¿ya? Entonces, después de hacer esto, hace un momento yo veía todas las rutas, ahora si vemos la tabla de rutas, ya no veo las externas, ¿eh? Las externas como cuáles, como la de acá abajo, o la default, ¿no? Que estábamos viendo hace un momento, ya no la vemos. De hecho, acá lo estábamos viendo, ¿no? Acá no.
Entonces acá veíamos esas rutas cuando se distribuyen. Básicamente, si ustedes ven la base de datos, ahí es más revelador el tema. Ya no ven los LCA tipo 5, ¿no? Desaparecieron los LCA tipo 5. Bloqueamos, ¿no? Ahí también es una forma más eficiente de filtrar, porque estoy filtrando LCA de tipo 5. Claro, filtro todo, ¿no? Pero todavía tengo los LCA tipo 3, perdón, los muy. Entonces, ahí lo que había que hacer era ir al ABR, al 112, y en el 112 agregar al área 51 la opción no summary. Entonces, cuando hacemos eso, vemos ahora nuestras tablas y ven que ya los routers dentro del área 51 solamente tienen la ruta default, que no es la ruta default que se creó y se redistribuyó, es una ruta default que el ADR genera, ¿ya? Y se le envía a todos los routers de esa área, como el 113 o como el 111, ¿no? 111 que está por acá. A ver, 111, 110, 111. Show IPv6 router, ¿no? La default, ¿no? Entonces, eso es cuando es un LCA de tipo 5, ¿no? Bloqueo 5 y 3, ¿no? Y 4, obviamente, ¿no? Ya lo habíamos visto en OSP versión 2, en 3 es lo mismo. Afecto LCAs directamente, no afecto ruta, ¿no? Afecto LCAs completamente, base de datos, ¿no? Y el LCA de tipo 7 era, ¿se acuerdan que aquí en el área 3 yo bloqueaba con tipo 5? Pero ahí tenía un problema, porque este señor, el 118, también generaba LCA de tipo 5 y esos mensajes ya no salían, se quedaban acá bloqueados, ¿no? Que no llevaban al resto, pero es necesario que lleguen, porque estoy bloqueando una ruta importante. En ese caso había que ponerlo como NSA de tipo, perdón, como área de tipo NSSA. Bueno, entonces, como eso acabamos, donde al router 114, que es la represión de OCPF, SRU, le decíamos que el IPv6, vamos a poner aquí que el área 3 sea NSSA. Acuérdense, cuando ponías NSSA, solamente bloqueaba, no genera la ruta, ¿no? Podemos poner entonces no summary para bloquearlo de tipo 3 además, y Default Information Origin para generar la ruta default, ¿ya? Es un caso especial. En el otro caso, bastaba con poner stat no summary. Hay que poner NSSA no summary Default Information Origin. Entonces, con eso bloqueo 3, 4, 5, ¿no? Y genero la ruta default. Vamos entonces al 117, y ahí solamente hay que poner, vamos a ver, show también SFP. Hacemos, bueno, este uno es antiguo, no perdamos tiempo buscando. Lo importante es el 118, ¿no? Porque es el que genera los LCA de tipo 5. Entonces vamos a hacer que sus LCAs ahora sean de tipo 7. Si ustedes ven ahorita la base de datos, sigue generando tipo 5, ¿no? Pero los de tipo 5 están siendo bloqueados. Si ven, por ejemplo, el 114 tiene su base de datos, un HPF Database. En el área 3, ¿ven? No hay mensajes de tipo 5. En este caso, solamente tiene la que viene del área 0, pero en el área 3 no hay, ¿no? Tienes tipo 7, no hay el tipo 5, ¿no? En el área 3. Entonces, aquí solamente está la ruta default que he creado con el Default Information Origin, pero nos faltaría la que estoy redistribuyendo acá, ¿no? Entonces, como él está generando como tipo 5, el 114 no lo está recibiendo, ¿no? Entonces, en el 118 hacemos esa conversión y como sepamos, vemos ahí que el router PV6 será área 3 NSA, básicamente. Entonces, al hacer eso, vemos que en la tabla de rutas, yo ahora tengo, vamos a ver aquí, el creado dice, ahí está, esta ruta que está generando el ABR, que es la ruta default, ¿no? Y si vemos en la base de datos USPF3 Database, tenemos el LSA de tipo 7, ya no solamente la default, sino también la ruta que él publicaba, la ruta que era redistribuida, ¿no? Esa ruta de tipo 7 llega al 114, llega al 114, el 114 lo convierte en tipo 5 y lo envía hacia el resto de la red. Si por ejemplo en el 113, está aquí al otro extremo, hacemos el PVC router, bueno, acá están bloqueando también, obviamente, no lo voy a ver, pero por lo menos en el 112 sí, o en el 110 sí, ¿no? Ahí vamos a ver, show IPv6 router. Vamos a ver la ruta, donde está, que estamos recibiendo del equipo, sería este, ¿no? 3030, 1, o sea, si está en el 114 primero. Checar aquí. Show IPv6 router. Acá está, ON2.
2001-888, ¿no? Y esta ruta, que ahora es ON2, es la que está siendo redistribuida aquí en el 118, pero convertido a tipo 7, ¿no? Esa luego tiene que pasar al resto de la red para poder preparar su ruta. Vamos a ver aquí las vecindades en IPv6. Ahí está con 110, entonces la ruta es 2001-888-128, ¿verdad? Con 110. Yo, pues, ya sabéis. Entonces en el área 0, acá está tipo 5, pero no aparece la que acabamos de distribuir, ¿no? Ahí tenemos que verificar cuál es la razón, ¿no? Por la que esa ruta que estamos redistribuyendo no aparece todavía. Tenemos el show IP PC router, ¿sí? No está la 2001-888, ¿no? Esa falta ahí de edad. Pero bueno, por lo menos ya llega al 114 y nada más escuchando como hemos estado jugando con filtros y eso seguramente algo de eso lo ha afectado. Pero nada, y acuérdense que cuando uno hace filtros hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú haces un filtro y no agregas, cuando tú pones un valor filtrado, en realidad estás filtrando todo, tienes que hacer el permit predeterminado para todo el resto, ¿no? Entonces, por ahí que eso afecta. Pero bueno, eso ya lo vemos en la parte de filtrado. Entonces, este tema de OSPF3, como vieron, de hecho en el material no es muy extenso el tema, a nivel de configuración seguramente que tampoco. Hay que asegurarse leyendo la parte teórica, ¿sí? Porque esa tiene pues ahí varios puntos que, sobre todo, resalta las diferencias respecto a SPF versión 2. Y esa parte es la más importante de cara a la evaluación, ¿no? De cara al examen. Y a nivel de configuración, ya es un plug que ustedes le pueden dar, básicamente revisando pues los comandos que hemos visto. Y ver si quieren sobre su misma topología que manejaron para OSPF versión 2, estos mismos tipos de comandos, estas mismas opciones, ¿no? El tema del filtrado, vuelvo a repetir, lo vamos a ver seguramente más adelante, así que por ese lado no hay que preocuparse porque finalmente el filtrado es un solo tema que aplica a todos los protocolos de rutamiento, ¿no? Entonces, esa parte la estaremos revisando más adelante. Bien, señores, entonces nos quedamos ahí. No sé si tengan preguntas para cerrar ya esta sesión de hoy. ¿No? Muy bien. Entonces, ya el viernes, ¿verdad? Continuamos ya con BGP, ¿no? Es más, si más no recuerdo, tenemos que habilitar ya este examen de OSPF. Voy a habilitar desde ya. Pero traten de cerrar el tema desde el punto de vista de la dedicación que den para dedicarnos ya de lleno a BGP. BGP es por ese lado más demandante todavía, ¿no? Así que pues nada, traten de terminar de estudiar, de repasar el SPF. Les activo el examen por una semana, ¿ya? Y el día viernes continuamos con BGP. Nos falta ver todavía un poco de teoría, de repente ya hacemos algunas configuraciones iniciales. Listo, nos quedamos ahí, señores. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, buenas noches. Profesor, hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.